Sí, capítulo 15 de Corintios, de Primera de Corintios. Sí. Bueno, en un rato lo retransmitimos. A ver. Ya. Ok, capítulo 15, Primera de Corintios, versos del 3 al 8. Una vez más lo voy a leer, amén, para que nos quede claro. Por ahí tuvimos un problema con la transmisión, pero bueno, todo bien dice la palabra de nuestro Dios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos aún viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este mensaje, esta palabra que destina para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor. Que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar, Señor. Que las personas que escuchan a través, Señor, de esta herramienta, Señor, que son las redes sociales, puedan, Padre Santo, Señor, tener un encuentro contigo el día de hoy. Porque hoy, Señor, tienes un alimento preparado especial para todos, bendito Dios. Aquellos que tengan oídos, que escuchen, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, te damos gloria y honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. Amén. Ok, vamos ahora sí al capítulo 24 de Lucas. Cuando estén ahí, dan un fuerte gloria a Dios. Capítulo 24 de Lucas. Lucas 24. Hoy es un buen día, amén. Gracias a Dios por este hermoso día. La palabra de Dios es hermosa. Vamos a leer un poco porque a mí me gusta que hablemos de la palabra de Dios en contexto, amén. Que podamos hablar de lo que la palabra dice directamente. Lucas 24, verso 13 en adelante. Y es una historia algo conocida y muy algo predicada de lo que pasó, amén, en ese momento. El título es El Camino de Emaús. ¿Todos tienen ese título? ¿Alguien tiene un título diferente? La resurrección. La resurrección en el verso 13, arriba, 13. Del camino a Emaús. En el camino de Emaús. Dice la palabra de nuestro Dios, vamos a seguir la lectura, amén. Dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas, y aconteció que, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le reconocieron, y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces él le dijo, pues, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, este varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes, nosotros, nuestros gobernantes, nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos al que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, y aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así
como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para no creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues, y al quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista, y se decían uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Este pasaje de la Biblia es muy hermoso, muy apasionante, porque es muy humano. Amén. El contexto es de que Jesús ha resucitado. Y en ese mismo día que Jesús ha resucitado, estos dos discípulos, porque eran discípulos los dos, se regresaban a su lugar de origen, que era la aldea de Maús. Entonces, en la aldea de Maús es un lugar que no está tan lejos, son 60 estadios, dice que son 11 kilómetros. Una buena caminata son 3 horas de caminando. Entonces, estaba a esa distancia. Ya en la mañana Jesús había resucitado, habían ido estas mujeres, amén, a buscarlo al sepulcro, y ya sabemos la historia. Hallaron unos ángeles que les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Pero estos dos de Emaús, pues, lo tomaron así, ¿no? Como que, pues vieron visión de ángeles. Pues no, Pedro y Juan fueron corriendo, encontraron la tumba vacía, y pues no estaba, ¿no? Y entonces, ¿qué agarraron? Y dijeron: pues vámonos, vamos a regresarnos a nuestro lugar de origen. Entonces se regresaron a Emaús, y dice que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Por qué? Porque fue una cosa maravillosa para estas dos personas. Estas dos personas que iban de regreso a su pueblo, porque Emaús era un pueblo, y un pueblo muy hermoso. Dice que en la historia que nos cuenta cómo era Emaús, dice que había muchas aguas termales, que era un lugar donde había muchos frutos, donde de mucho cultivo, que prácticamente era un lugar de reposo. Entonces, pues ellos regresaban a ese lugar, a un lugar de descanso, donde eran originarios, donde crecieron, donde vivían. Y dice que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, todo lo que habían vivido con Jesús. Imagínense cuántas cosas no vivieron. Estos dos eran discípulos. No de los 12, pero se cree que eran discípulos que estaban entre los 70, que fueron enviados en la misión de los 70. Entonces, estos dos discípulos pues iban hablando de las maravillas que habían vivido, ¿no? Jesús los manda a los 70, se acordarán, que los manda y a predicar la palabra de Dios, y decían: hasta los demonios se nos sujetan, sanaron enfermos, la gente se arrepentía, creían en Cristo. Ellos ya habían compartido el evangelio, y ellos sabían cuál era el evangelio. ¿Alguien sabe de aquí qué es evangelio? ¿A qué se refiere la palabra evangelio? Son las buenas nuevas, amén. Eso es precisamente lo que significa. Viene de la palabra evangelión o evangelión, que significa bueno o buenas, y noticias, buenas noticias. Eso es lo que es el evangelio, son buenas noticias. Y entonces ellos habían compartido a Cristo mismo.
sabían quién era él, habían caminado con él, habían convivido con él. Alrededor de 3 años y medio que él estuvo en su ministerio, ellos estuvieron un tiempo con él. Conocían a Jesús y habían caminado con él. Habían oído las enseñanzas, habían visto cómo él alimentaba a 5,000, a 4,000, el Señor hacía milagros. Pero llegó el momento en el que ellos supieron, porque estaban ahí, que habían crucificado al Señor, que lo habían matado, que habían terminado con su existencia, y realmente, pues, ahí había terminado todo para ellos. ¿Qué dijeron? Pues ya van 2, ya van 3 días, pues se acabó, ¿no? Como cuando alguien fallece, pues es una noticia impactante, ¿no? Es algo difícil de asimilar. Y a veces hay personas que forman muchas historias, ¿no? Atrás de un fallecimiento, no, pues que yo lo vi, apenas estaba hablando conmigo, sus últimas palabras fueron para mí, cosas que iban ellos platicando, eso es lo que iban platicando en sí. Imagínense cuántas vivencias, cuánta historia habían vivido con él, y pues había pasado lo más trágico que hay en esta vida, ¿no? Que es la muerte. O sea, el Señor inspiró a Salomón para decir que Dios había puesto un destino trágico en el hombre, lo cual es la muerte. Es algo prácticamente natural la muerte, ¿no? Porque todos sabemos que vamos a morir en algún momento. Nadie es eterno, solamente Cristo es lo que pensamos. Pero ¿qué creen? Que Dios siempre tiene algo más. Él dice que viene a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, iban hablando de estas cosas. Dice que discutían entre sí. Jesús mismo, dice, se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no reconociesen, y le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Cleofas. Y le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ellas han acontecido estos días? Amén. Ok, hasta ahí dice que el primero se llamaba Cleofas. Primero nos dice que eran dos. Ahora nos da el nombre de uno. Ok. Y este uno se llamaba Cleofas. Según la historia y según algunos testigos cercanos, aparentemente Cleofas era hermano de José, quien fue padre de Jesús. Aparentemente, no tenemos algo que la Biblia nos diga que sea así. Pero la Biblia sí nos dice quién era la segunda persona. Y me voy a atrever a decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es evidente. O sea, puedo hacer apología de saber quién es la segunda persona, porque la Biblia nos empieza a decir. Y la segunda persona, que era Cleofas en aquel tiempo, y en los textos, digamos, hablando de críticas textual, las mujeres no eran las que aparecían. Siempre, siempre, siempre cuando se refería a alguien, se refería al hombre. ¿Se acuerdan? Cuando alimentó a los 5,000, eran como 5,000, sin contar mujeres, niños. No era por machismo, no, solamente que era una manera de referirse. La casa del varón siempre era siempre se llamaba por el nombre del varón. Por ejemplo, Jesús era conocido como Yeshua Bar Yosef, Jesús, hijo de José. Entonces, de la casa de José, de la casa de David, de la casa de Abraham, y no es que sea machismo, es que esa es la manera, el orden en el que Dios, pues, había llamado a sus hijos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. No significa que no sea el Dios de Sara, el Dios de Rebeca. Claro que era Dios de ellos también, pero él, refiriéndose a los varones como cabezas, siempre, siempre va a ser esta parte. Entonces, el nombre de uno de ellos era Cleofas. Amén. Y para continuar, vamos a Juan capítulo 19, verso 25. Amén. Nada más vamos rapidito ahí, dice:
¿Lo puedes leer, Juan? 19:25 de Juan. de Juan. Adelante. Que Adelante. lean mismo. 19:25. Sí. Léelo. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Hasta ahí. Estaba María, ahora sí que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, y María, mujer de quién? De Cleofas, amén. Ellos estaban al pie de la cruz, y era nada más para que supiéramos que pues era con quien iba regresando Cleofas, amén. La misma palabra nos empieza a decir, ni modo que la hubiera dejado ahí, ¿verdad? Ellos ya iban de regreso, ¿por qué? Porque pues para ellos había muerto Jesús. Pero hay algo muy importante en el 14, dice, iban hablando, en el 14 del capítulo 24 de Lucas, verso 14, dice que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, amén. Como esposos pues iban platicando, dice. Y sucedió que mientras hablaban, y aquí está la prueba más fehaciente de que era su esposa, es de que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, pues nosotros sabemos que en un matrimonio es así, ¿verdad? Cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su opinión. Pero probablemente pues ella estaba explicándole y diciéndole que si ya María, las personas con las que ella convivía habían visto que había resucitado, ¿por qué no creer, no? ¿Por qué irse a lo mejor? ¿Por qué caminar? Y probablemente esto les entristecía, ¿no? El saber pues que había muerto la persona en la que habían puesto su confianza, porque aquí nos lo explica más adelante. Dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen? Cuando se acerca Jesús les dice, ¿qué pláticas con estas son estas que tienen entre vosotros y mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, aquí vamos a ver lo que la palabra, lo que el evangelio que ellos tenían, las noticias que ellos tenían, cómo era que lo expresaban. Amén. Primero voy a leer como lo que leímos en nuestro texto base. Nosotros leímos en Primera de Corintios el evangelio que Pablo predicaba. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio que Pablo predicaba, y aquí es lo que Cleofas dice. Dice, pues de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido, y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día del sepulcro, y como no, perdón, dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Esto era lo que Cleofas podía decir de lo que había vivido con Cristo. Hay la mitad del evangelio en esto. Por eso es que he titulado este mensaje como el medio evangelio. Medio evangelio. ¿Por qué?
porque Cleofas tenía seguro quién era Cristo. Era un hombre poderoso en palabra y en obra. Era un varón de Dios. Él era de Nazaret. Y eso es lo que Cleofas tenía. Pero fue entregado por nuestros, dice, por, por los principales sacerdotes. Lo entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes y fue sentenciado a muerte. ¿Qué respuesta podía decir? O sea, ya murió. Eso es lo que él estaba diciendo. Si nosotros pensábamos, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, a Israel, dice, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día, lleva 3 días muerto. Ellos no sabían que era Jesús con el que hablaban, ¿verdad? Dice que sus ojos estaban velados. Le estaban diciendo a Jesús, es que la verdad, nosotros pusimos nuestra confianza en ese hombre, pero lo mataron. Entonces, pues prácticamente pues, ya nos vamos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Eran de los de nosotros, estaban entre nosotros los que dicen que lo vieron, pero pues, ¿qué pasaría por la vida de un hombre normal, de un hombre común, como cualquiera de nosotros, que ha puesto su mirada en un hombre, ¿no? Que creía que iba a ser quien lo iba a ayudar a libertar del yugo de esclavitud que estaban viviendo, de opresión por el pueblo de Roma. Perdí mi tiempo, ¿no? ¿Cuántos tiempo creen que le haya seguido? De los 3 años y medio. Pues ellas eran de los que le decían desde Galilea. Por lo menos más de 2 años le siguieron. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Imagínense uno con familia, con esposa, no sé si tenían hijos. Dejar tu trabajo, dejar todo lo que tú eres, dejar el negocio si es que tienes, la siembra, la tierra, lo dejaste todo. Y a la persona a la que pusiste tu confianza, pues lo mataron. Y ya lleva 3 días muerto. Y lo peor de todo es que, ¿cómo veían a los demás? ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Quiénes eran los discípulos? Había un traidor que era el líder de todos, había traicionado a Jesús. Era Pedro, era Pedro quien había traicionado a Jesús. Estaba amargamente, dice que lloraba amargamente. Estaba deshecho. O estaban muy contentos, estaban escondidos, porque pensaban que iban a ir por ellos ahora. ¿Quiénes fueron las valientes que fueron primero? Las mujeres. Llegaron al sepulcro. Y fueron a decirles a estos cristianos que habían vivido con Cristo, les dijeron, el Señor resucitó. Unos ángeles nos dijeron, ¿y qué fue lo que ellos dijeron? No les creyeron, no creyeron. Y salió corriendo Pedro y salió corriendo Juan. Y llegaron. Hasta Juan dice, yo corrí más rápido que Pedro. Llegó primero y no le vieron. ¿Por qué buscan entre los muertos a Cristo? Y entonces, ¿qué dice Cefas? Bueno, pues yo agarro a mi esposa, Cleofas, perdón. ¿Qué dice Cleofas? Agarro a mi esposa y pues, ¿sabes qué? Vámonos. Perdimos nuestro tiempo. ¿Para qué tanto tiempo estando ahí, tanto tiempo perdido? Sí, fue muy milagroso, poderoso en palabra y en obra. Ellos lo reconocían, pero no creían. Y le estaban contando esto a quién? Al mismo Jesús, al mismo Señor. Tenían una media fe porque lo que creían y habían visto había sido asombroso. Pero faltaba algo. El Evangelio no está completo si no hay resurrección. El Evangelio no está completo si nosotros como hijos de Dios no confiamos en que uno de nosotros resucitó entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre. Él es la primicia, es el primero. Entonces, dice el 25, entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos no desconocían la palabra, ellos no desconocían
las escrituras. Dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, dice, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Jesús sacó su Reina Valera, no es cierto, todavía no estaba, pero sacó sus escrituras, sacó su Biblia, y desde Moisés y todos los profetas les explicaba las cosas que decían de él. Por eso es que cuando predicamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra de Dios siempre viene Cristo. Cristo, la palabra de Dios es cristocéntrica. Jesucristo está antes de la fundación del mundo, porque el verbo era con Dios, el verbo era de Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos una luz como nunca jamás la habíamos visto. Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces Él les empieza a contar, ¿sabes qué? Moisés era un tipo de lo que yo iba a hacer, lo que vimos en estas semanas pasadas, ¿se acuerdan? Quita ese pueblo y te doy un pueblo nuevo. Es Cristo mismo que ha estado desde la palabra de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y en todas las escrituras nos dan testimonio de que Jesucristo vive. Los cielos, la tierra nos da testimonio de que Cristo vive. La tierra clama por la venida del Señor. Cuando tú abres la Biblia, estás abriendo el corazón de nuestro Dios para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y aún así no le conocían. Y dice, y llegaron a la aldea donde iban, dice, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Hemos oído tantas cosas sobre esto. Ya era tarde, estaban como a 3 horas caminando y fueron caminando, iban discutiendo, se acerca Jesús, él les declara, y durante 3 horas les estuvo contando quién era el Mesías, quién era el Cristo. Tenían al mejor predicador de toda la historia predicándoles, porque él hablaba de él, dando testimonio con verdad. Y no le conocían. Dice, entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces fueron abiertos los ojos y la reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Hasta cuándo lo reconocieron? Cuando se sentaron a la mesa. Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Lo que es sentarse a la mesa con el Señor y compartir. Lo que nosotros llamamos la Santa Cena. Es una bendición del Señor sentarnos a la mesa, compartir el pan, haciendo memoria de que su cuerpo fue partido por amor a nosotros. Y entonces dice que fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué sentían al escuchar al mejor predicador de todo el planeta escuchar decir la verdad de Cristo? Su corazón ardía su corazón. Y se decían entre ellos que no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba. Era Él. Y entonces, ¿qué hicieron? Dice, y levantándose, en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿No que ya era tarde? ¿Les importó llevar 3 horas de camino? ¿O que iban a hacer otras 3 horas de camino? ¿Qué pasa después? Dice, levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos. ¿Qué más dijo de que hicieron en el camino de regreso? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? Esas 3 horas se convirtieron en segundos. Porque querían llegar lo más rápido, porque ahora habían visto a Jesucristo resucitado. Qué hermosa palabra nos da Dios.
Y los encuentran todos ahí reunidos. Y fíjense que dice la palabra, dice, y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente. Todavía no llegaban. Y ellos le estaban diciendo a Cleofas y a su mujer. Les iban entrando ellos y dice, a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y le ha parecido a Simón. Y ellos venían a contarles que ya habían visto a Jesús. Entonces ellos, dice el 35, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué hermosa es su palabra. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Pues este testimonio que tenemos aquí es de estos discípulos, amén, cobardes, traidores, que han negado a Cristo, que decidieron, ¿sabes qué? Volver atrás, regresar a tu vida, a su vida. Había otro igual o peor de incrédulo, el cual era Tomás. Vamos a leer en Juan, capítulo 20 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20. El 24 dice, pero Tomás, ¿se acuerdan de Tomás, el Dídimo? Y el título dice la incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no vieres en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando a las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es la resurrección del Señor. El Evangelio no está completo si nosotros no entendemos que Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y cuando Jesús resucitó, resucitó con sus heridas cicatrizadas, porque son el testimonio. Esas cicatrices daban testimonio de que Jesucristo era Él quien decía que era. Y si hoy nosotros nos encontráramos con Jesús, Él tendría ese testimonio de lo que hizo por amor a ti, por amor a mí. A Él no le importó estar en esa cruz, no le importó haber padecido. Nada de eso le importó al Señor, porque nos amó. De tal manera nos amó. Y esta palabra es tan perfectamente, tan hermosa, porque nos habla de la humanidad que somos nosotros como cristianos, lo humano que somos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esos discípulos que tenían miedo a hacer pues a enfrentarse a la verdad. Unos que ya no creían, ellos creían que venía que no había podido libertar, redimir al pueblo de Israel, nuestro Señor Jesús, porque ya lo creían muerto. Y entonces volvían otra vez a sus vidas. Yo la semana pasada les decía algo, ¿saben? Lo decía antes y lo digo ahora, las religiones destruyen. Jesucristo no vino a que nosotros hiciéramos un conjunto de normas y de reglas conforme a lo que nosotros hayamos visto,
sino que Dios vino a darnos vida para que nosotros vivamos esa vida y la vivamos en abundancia. Él no deja tirado a ninguno de los suyos por cuanto lo ha traicionado, por cuanto lo ha negado. ¿Por qué? Porque cuando regresa, quiero que sepamos esto. Jesucristo muere en público para todos. Fue exhibido públicamente, dice la palabra. Y murió, y fue sepultado, y fue exhibido públicamente en su muerte. Pero Jesús resucita para los suyos, no resucita para todos. La religión tiene la mitad del evangelio. Pueden hablar del nacimiento, pueden celebrar la Navidad. En todo el mundo se celebra. No está mal, yo no voy a decir que esté mal, pero se celebra el nacimiento. Se celebra en la Semana Santa, en la Semana Mayor, se celebra o se conmemora la crucifixión del Señor. La religión tiene y posee la mitad del evangelio, pero la buena noticia es que Jesús ha resucitado, que la tumba está vacía. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Ese es el evangelio completo, porque hoy sabemos que uno de nosotros está en el cielo y tiene esas heridas, ese testimonio de lo que Él hizo. Yo no puedo confiar en una religión que no da testimonio. La religión no te va a dar testimonio. Se van a poder pelear por absolutamente todo. Hay muchas variantes del cristianismo, yo lo he dicho aquí muchas veces. Sabemos que hay muchas dogmas, hay muchos dogmas establecidos por el hombre, enseñanzas de hombre como si fueran de Dios. Y por eso es que hay muchas variantes del cristianismo. Y muchos hablan de esto, que si es lícito hacer esto, que si no es lícito, que si esto y lo otro. Pero nosotros tenemos que saber que la libertad que nosotros tenemos está en Cristo. Porque Él resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, nos habló de que Él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. 4 cosas muy importantes. Tomó el pan, lo partió, lo vendió, lo bendijo, lo partió y lo entregó y lo dio. Entonces fue cuando ellos se acordaron, hacer esto en memoria de mí. ¿Qué hay ahí? No, yo sé que ahorita no lo hemos visto nosotros, pero por ejemplo el catolicismo piensa, y perdón, pero es la verdad, piensa que Jesucristo se convierte en el pan y se convierte en el vino, que en ese momento cuando el sacerdote hace esta parte, ellos comen a Cristo y comen su sangre. Eso se llama transustanciación. Nosotros sabemos que si la religión, les voy a explicar esto, no trae conversión, es una religión. Porque de nada sirve comer y sentarnos a la Santa Cena y tomar, participar del pan y participar del vino, si eso no trae una conversión a nuestra vida. Levantarnos y regresarnos y decir, ¿sabes qué? Yo no voy a ir otra vez a mi vida. ¿Qué haces viviendo tu vida? ¿Qué haces viviendo tu vida? ¿Qué estoy haciendo yo viviendo mi vida? Cada vez que voy a trabajo, cada vez que voy a llevar a mi hijo a algún lado, ¿qué hago viviendo mi vida? Todo lo que hagamos y lo que hacemos de ahora de adelante es para la gloria de Dios. Trabajo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto ahí como luz, como sal. Para las personas que están ahí necesito compartirles. Hay gente que se está perdiendo y no saben las buenas nuevas, que ese Jesucristo ha resucitado, que la palabra de Dios cuando es expuesta por un hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios te toma, ¿qué crees que va a pasar en los demás? Arde el corazón. ¿Qué no ardía nuestro corazón? Y de nada sirve que arda nuestro corazón si nosotros no queremos rendir nuestras vidas a Cristo.
Podemos venir a escuchar palabra de Dios y nuestro corazón arde porque sabemos que es la verdad, pero esa verdad tiene que traer conversión, convertidos al Señor. Y si tú no crees, es precisamente como Tomás. ¿Qué le pasó a Tomás? Yo estaba viendo a Tomás y realmente, ¿qué onda con este cuate? Por ahí dice el dicho en el mundo, ¿no? Hasta no ver, no creer, como Santo Tomás. No, no es cierto. No es cierto. Tomás dijo, porque era una persona completamente intelectual. Él no estaba con los que estaban sufriendo. Él decía, ¿por qué yo? Yo hice todo lo que Jesús decía. Estaba dispuesto a morir con él. Cuando iban con Lázaro, él dijo, vamos para que muramos con él. Yo no tengo miedo a morir. Él también puso su fe en Cristo. Y yo dice, yo no voy a creer por lo que tú creas. Yo no voy a creer por lo que tú creas. Hoy hay muchas personas que de la misma manera, ateos que dicen, yo no creo en tu Dios, yo no creo. Y es muy respetable porque yo vengo de ahí. Pero ¿sabes qué pasa? Que él fue más allá y dijo, yo no voy a creer porque tú me dices que resucitó. Hasta que yo no vea las marcas de sus manos, hasta que yo no meta, ¿qué onda con este cuate? ¿Quién va a querer meter su mano en el costado del Señor? ¿Quién en su sano juicio va a decir, pues él dijo, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no meta mi mano, no voy a creer? ¿Y por qué vino Jesús? Por Tomás, específicamente por Tomás. A ver, Tomás, ven y mete tu mano aquí en mi costado. Aguas a los hermanos, a las personas que van a ser hermanos en el nombre de Jesús, que son ateos, que no creen en Dios. Cuando se quieran burlar de Jesucristo, quiero que sepan que Tomás no creyó, Tomás el incrédulo. Y aguas si le decimos a Dios, haz algo, como yo le dije un día, que cambie y transforme mi vida. Y dejo mi vida y te sigo. Porque Dios lo va a hacer. Lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo. Esa es la ventaja. Yo no confío en cristianos que no tienen heridas. Jesús pudo haber resucitado con un cuerpo hermoso, quitarse las heridas, decir, pues ¿para qué? Ahora, si yo hubiera sido Jesús en ese momento, ¿no creen? ¿Qué pensaban? ¿Que iban a matar a Dios y que de repente, no pueden matar a Dios, pero gracias a Dios yo no soy. Jesucristo es amor. Él resucitó para los suyos, para decir, mira, el testimonio del amor que tengo hacia ti. La muerte no te va a vencer, porque yo soy el primero. Yo soy el Dios de vivos y no de muertos. Aquel que ha confiado en mí va a tener vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el evangelio. Amigo, que tú no crees, la invitación es esta. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y será salva toda tu casa. ¿Qué onda con Tomás? Después Tomás dice la mayor frase teológica que puede haber en el mundo. Cuando él lo ve y le dice, mete tu mano aquí. Cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Esa palabra, Señor mío, Jesucristo es el Señor. En el siglo I, ¿qué creen que pasaba? A los cristianos que decían, yo creo en Cristo, renuncia a tu Dios. Y decían, yo no renuncio a Cristo. Decían ellos en griego, Christi, Jesús. A ver, espérame, déjame. Porque no quiero. Decían, Christi, Jesús Curios. Jesucristo es el Señor. ¿Sabían qué era eso? A los emperadores creían que eran Dios y que ellos tenían que ser venerados. Y tú al decir esto estabas rebelándote en contra de los emperadores. Y te decían, no te vas a doblegar y a humillar delante del César, entonces te vamos a dar 3 boletos para que vayas al circo de Roma. Y cuando llegaban al circo decían, pues ¿dónde están los payasos? El payaso eras tú.
Un boleto era para tu hijo, otro boleto era para tu esposa y otro boleto era para ti, porque llegaban con leones hambrientos y ahí era donde eran devorados. Tienes que negar a tu Dios. Cristi Jesús Curios. Jesucristo es el Señor. Ellos no se volvían al camino de Maús. No se regresaban a sus vidas anteriores. De hecho, perdían sus vidas y eso importaba. No, porque tenemos un propósito por el cual morir. Y eso nos da una razón para vivir día a día. Quien tiene un propósito para morir, tiene una razón para cada día vivir. Jesucristo es el Señor. Dios mío, Señor mío. Hoy tenemos esa bendición. Estábamos viendo el testimonio de un hermano que se llama Josh McDowell en Estados Unidos, que estaba burlándose del cristianismo con sus amigos en una universidad. Y le decía, ¿cómo puede ser tan patético que ustedes crean que existe una resurrección? Un hombre no puede levantarse de entre los muertos. Y le dice a un hermano cristiano que estaba ahí, tienes toda la razón. ¿Sabes? Si tú lograras descubrir que Jesús no resucitó, tirarías el cristianismo completamente. Hazlo, tú que no crees, busca, estudia. Y dijo, lo voy a hacer. Y para esto esta persona era millonaria, dice que tomó su jet privado y se fue a Europa, a las mejores bibliotecas, abandonó la universidad para ponerse a investigar y decir, yo voy a ser la persona que va a tirar todo el cristianismo porque les voy a enseñar cómo no es posible que un hombre resucite. Y se la pasó estudiando durante un tiempo. Y cuenta en su testimonio que cuando él estaba en una de las bibliotecas más importantes, donde estaban los mejores manuscritos, gritó, es verdad. La resurrección es verdad y todos lo callaron. Él se fue buscando tirar el cristianismo y regresó convertido en cristiano. Yo una vez se me ocurrió de esa misma manera retar a Dios. Yo no creo en ti, pero haz algo que cambie mi vida. Y sabes, yo no soy Jesús obviamente, pero también tengo cicatrices. Y hay personas que ven la transmisión que saben quién era yo y lo que yo fui. Pero Dios me cambió, transformó mi vida y me ha dado vida y vida en abundancia y su palabra, hoy vivo para Él. Y si un día tengo que gritar, Cristi Jesús Curios, Jesucristo es el Señor, la persecución viene. Muchos están levantándose ya en contra del cristianismo, que son las peores personas. Son las personas más, los está financiando la CIA, están diciendo tantas cosas. Viene una persecución en contra de nosotros como cristianos. Censuras. Habla del tema que quieras en las redes sociales, pero habla de Cristo, te van a censurar. La gente no quiere oír ahorita de Cristo. Porque muchas variantes cristianas están cometiendo muchos errores, hablando de que tienes que ser de tal o cual manera. Dios no te ama por cómo deberías, por lo que Dios te ama por lo que tú eres ahora. Así te ama. Pecador, sí, así te ama. No como deberías de ser. No puede uno buscar la santidad para llegar a Cristo. Jesucristo es el camino para la santidad. Te ama tanto que no te va a dejar igual. No importa si crees en solamente Jesús. Hace falta luz ahí. Si crees en la transustanciación, no importa, lo que importa es la conversión. Convertirnos al Señor. Transformar nuestra vida, humillarnos delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Te entrego lo que soy. Pero yo no tengo talentos, no tengo nada, pero esto te lo doy, mi vida entera te doy. Porque quien quiera hallar su vida la perderá. Y quien pierda la vida por causa de Cristo, la hallará. Hoy tenemos esa oportunidad de decir, Él resucitó. Jesucristo vive.
Jesucristo reina. Él es el único y verdadero Dios. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Jesús toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Si hoy tu corazón está ardiendo, si tu corazón arde por la palabra de Dios, este es el momento de entregar tu vida a Dios. ¿Qué importa lo que los demás digan? ¿Qué importa lo que los demás piensen? Si hoy tu corazón arde, entrega tu vida a Dios. Nunca jamás en la vida eres la mejor versión de ti cuando entregas tu vida a Dios. Has estado perdido durante mucho tiempo. Te has regresado al camino, has sido esto y lo otro, has creído de tal o cual manera. La religión no te va a ayudar en absolutamente nada. Decía este hermano Bono de YouTube. ¿Quién no conoce a Bono de YouTube? Decía él en alguna entrevista y en alguno de sus libros, decía que la religión es la enemiga de Dios. Y ciertamente tiene razón. No busquemos a Dios de manera religiosa. Hoy, ahí donde estás, en tu cuarto, aquí, ahorita, en este momento, Dios está aquí. Porque Él ha resucitado. Hoy podemos entregarle nuestra vida a Dios. Mi salvación a mi vida, Señor, perdóname. Pon en mí de tu Espíritu Santo y lléname de él, Señor, lléname, Señor. Que las personas, Padre Santo, Señor, vean en mí, Señor, Padre eterno, Señor, tu rostro, Señor, tu reflejo, Señor. No porque yo sea bueno, Señor, sino porque tú eres bueno. Me perdonaste, Señor, me levantaste, me limpiaste, Señor, me sacaste de ahí donde estaba. Me hiciste una nueva criatura, Señor, y hoy, Padre Santo, Señor, me has puesto como luz y sal, Padre Santo, para esta tierra, en el nombre de Jesús. Te pido que las personas que oigan este mensaje, Señor, tu palabra, Señor, puedan, Señor, proceder al arrepentimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias.